Sí, hermanos, hoy día el tema es comunión con Dios, está basado en Éxodo 24, la comunión con Dios. Es vital que todos nosotros, especialmente los que estamos en el liderazgo, nuestra comunión con Dios tiene que estar, ¿no? Siempre, siempre. En la mañana les he enviado también un artículo de cómo podemos acercarnos más a Dios, ¿no? Y uno de los puntos es pidiendo perdón. Hermanos, yo cuando inicié la vida cristiana escuchaba a una persona antigua ya en la fe que él pedía perdón de una forma muy fuerte, ¿no? Entonces, fíjate, yo era nuevo, tenía poco tiempo en la fe y él decía, Señor, perdóname por haber matado, ¿no? Perdóname por haber adulterado. Entonces ya después con el paso del tiempo uno entiende que él pues de repente había hecho mal, se había expresado mal de alguien de una forma fuerte, ¿no? Y llevaba eso al Señor que lo perdone, ¿no? No es que físicamente lo había matado, sino que el Señor Jesús compara pues ¿no? el enojo, expresiones fuertes que lastiman, que dañan a las personas, ¿no? Y lo otro es que había mirado de mala manera también a alguien, ¿no? Y hermanos, cada día que nosotros nos presentamos ante Dios, al menos he aprendido a pedir perdón, ¿no? Hasta por Señor, digo, una actitud, un pensamiento con el que haya manchado tu majestad, tu santidad, ¿no? Porque todo nace ahí, hermano, y Dios conoce todo, lo más profundo de cada uno de nosotros. Hermanos, la comunión con Dios, o sea, comunión quiere decir el trato familiar que uno tiene con Dios. Como hijos suyos nos podemos acercar, como dice Romanos, Abba Padre, ¿no es cierto? Padre. Ahora, es el privilegio del líder. Es el privilegio del líder. Es la responsabilidad del líder y es el desafío para el líder. Les repito, la comunión con Dios es el privilegio del líder, es la responsabilidad del líder, es el desafío para el líder. Hermanos, no sé si a ustedes les pasa esto, pero cuando uno va a orar, ¿no? Va a orar, hasta ahora, honestamente le digo que para mí no es fácil, me cuesta. Y hay días en que el cuerpo se me desarma y tengo que sobreponerme, ¿no? Y para orar, para entrar a la presencia de Dios. Y hermanos, yo sé que cada uno tiene una experiencia particular, pero primero es un privilegio que tiene todo cristiano. Y el líder tiene que entrar de todas maneras, el que está a cargo, tiene hermanos a su cargo, tiene que entrar, ¿no? Porque si no, ¿cómo los protege? Porque nosotros protegemos, pero a través de la oración, pidiendo que el Señor se encargue, ¿no? Que el Señor los guarde. Es nuestra responsabilidad, sí, porque si ustedes han leído Samuel, para el profeta Samuel dice, no orar por el pueblo era pecado, ¿no? Entonces él decía, era pecado. Y es el desafío, porque cuando usted va a orar por los demás, va a encontrarse una oposición fuerte. Cada persona, ¿no? Tiene una situación muy particular, pero estamos llamados porque eso es lo que nos va a sostener, eso es lo que va a impedir que nosotros dejemos la obra. Hermanos, si no tenemos comunión con Dios, eso nos va a hacer correr. ¿Cuántos hombres, cuántos yo he conocido que ya no están al servicio de Dios? Algunos peor, no están ni en la iglesia. ¿Por qué? Porque han descuidado la comunión con Dios. Ese trato familiar es eso que uno tiene que acercarse al Señor y tiene que, ¿no? Así como hizo Ana, ¿no? Desparramarse cada día, reconociendo primeramente que uno se dirige al creador y sustentador del universo,
al Todopoderoso, al que ha creado el cielo, el mar, la tierra y todo lo que hay aquí, todo lo que hay. Hermanos, y poner en su presencia la vida de todas las personas que están a su cargo. No es una tarea sencilla, pero tenemos que hacerlo. Y la Biblia dice, nos da unos grandes ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la vida de Abraham, de Josué y David, y muchos otros más, ¿no? Que gozaron una comunión íntima con Dios. Por ejemplo, vayamos a Génesis, capítulo 18, del versículo 16 al 26. Génesis 18, del capítulo, perdón, de Génesis 18, del versículo 16 al 26. Abraham. ¿Qué pasa con Abraham? Dice, en mi Biblia dice que Abraham intercede por Sodoma. Fíjese, el Señor le comunica, ¿no es cierto? ¿No? Voy a destruir tu pueblo, ¿no? Entonces dice, mire lo que dice el Señor. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Fíjese, cómo se, ya que, ¿no? Lo que le dice el Señor, que el juez justo de toda la tierra, dice, no hará lo que es justo. ¿Por qué? Como un hombre, en ese tiempo él no leyó la Biblia, no había Biblia, ¿no? Sino que la fe, un hombre de fe, eran enseñados por Dios. Pero hermano, otro también que nos puede enseñar es Josué. Vamos a Josué capítulo 5, versículos del 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. O sea, la comunión con Dios. Y usted sabe que tanto Abraham como Josué llevaron a cabo una gran tarea. Solamente la comunión con Dios los fortalecía, los animaba, los alentaba. Porque usted sabe que el pueblo no fue nada fácil. Josué tuvo que desalojar, tuvo que conquistar la tierra para repartirla. Pero David también nos da una pauta sobre lo que es comunión con Dios en el Salmo 27, versículo 4. Salmo 27, versículo 4. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida,
para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. O sea, la cercanía, ¿no? La cercanía. Y los que buscan al Señor, los que buscan tener comunión con Él, estar cerca de Él, son los que han nacido de nuevo. No es para aquellos que están lejos, como dice la Biblia, ¿no? Sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero hermanos, si ustedes han escuchado, por ejemplo, de Lutero, de Wesley y a otros hombres de la iglesia del primer siglo, ambos, en todas sus biografías, van a ver, si ustedes tienen la oportunidad de leerlos, van a ver que ellos han disfrutado de una comunión íntima con Dios. Eso no quiere decir que nosotros vamos a lograr la perfección. Eso no se va a dar mientras que estemos aquí en la tierra, ¿no? Pero acercarnos a Dios, es buscar hacer lo que a Él le agrada. Y hermanos, entonces llevaremos a cabo la tarea a la cual el Señor nos ha llamado. Hermanos, la verdad, ayer compartí, ¿no? Bueno, ¿saben qué, hermanos? Fíjense, nosotros estamos acostumbrados a hacer nuestras cosas sin mucho aspaviento, ¿no? El Señor lo sabe, ¿no es cierto? Sabe, pero algo que han resaltado es la fidelidad de la iglesia de Coyique en cuanto a los diezmos y las ofrendas. Eso sí han resaltado. Y eso sí proviene del Señor, ¿no? Señor, y yo dije, Señor, gracias porque tú estás enseñando a tu pueblo, ¿no? A no enfocarse en la situación que están atravesando, porque cada familia tiene un asunto personal particular, sino que su fe los lleva a separar lo que es tuyo, porque muchos se pueden justificar de muchas maneras, pero los hombres de fe siempre se mantienen, ¿no? Se mantienen. Y eso es una tarea. El liderazgo en Coyique en esa área es fuerte. Fieles a Dios en las cuestiones, ¿no? De sostener, de hacer tesoros en el cielo. Hermanos, este capítulo 24 nos ofrece varios detalles de la comunión que tuvo Moisés con el Señor. Pero primero, vamos a ver que esta comunión se debe a la soberanía de Dios, no a nosotros. Fíjese, Moisés, vamos a leer los primeros 2 versículos del capítulo 24. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, y sube el pueblo con él. O sea, ¿quién es el que en este tiempo, el que inclina el corazón? Porque acá le dice claramente a José: sube tú, ¿no? Todos suban, pero él solamente se acerca. Y hoy día todos nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos desde el lugar que estamos, desde el lugar en que estamos. O no, porque hay un grupo en Coyique fuerte que va al monte de oración, y una de las razones que ellos esgrimen cuando invitan, uno les pregunta: ¿y por qué debo ir ahí? Dice: para estar más cerca de Dios, ¿no? ¿Eso será verdad? ¿Más cerca a Dios? ¿No? Entonces, no. El Señor es el que llama a Moisés, ¿no? El Señor es el que invita. De los versículos 13 en adelante, el 19, ¿no? Moisés ya gozaba cierta comunión con Dios. Sin embargo, Dios le invita a subir ante él, no ante Jehová. Entonces, lo que tenemos que precisar acá es: la comunión con Dios depende de la voluntad de Dios, no del hombre. ¿Ah? Él es el que inclina nuestro corazón. Hoy, en este tiempo, Filipenses dice que Él es el que produce así el querer como el hacer en nosotros
por su buena voluntad. O sea, eso proviene del Señor. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra condición, dice que somos polvo. Por eso es que Él inclina nuestro corazón cada día para que nos acerquemos a Él, ¿no? Los demás, por ejemplo, tenían que adorar desde lejos, pero solo Moisés pudo acercarse a Jehová. Y esto es lo que está sucediendo en las iglesias, hermanos. El pueblo muchas veces, la gran mayoría está de lejos, los líderes intermedios más cerca, el líder principal en la misma presencia de Dios. Imagínense ustedes si todos en este tiempo no tenemos las mismas limitaciones que tuvo el pueblo que estaba con Moisés, ahora todos tenemos acceso. Que todos nos pongamos en la presencia de Dios cada día. Pero hermanos, ¿cuál es el contexto en que Dios, ¿no? En que Dios le permitió a Moisés gozar de esta comunión íntima con él, ¿no? Fíjese, Moisés ya había subido al monte para recibir la revelación de la ley. Está en los capítulos 20 al 23. ¿Ah? ¿No? Moisés baja al valle para establecer el pacto entre Dios y el pueblo, ¿no? ¿Qué requirió esto? Primero, versículo 4 es un altar, sacrificios. Versículo 7, leer el libro del pacto. Y 8, rociar la sangre. O sea, Dios nos permite a nosotros tener una comunión íntima con Él para servirlo, ¿no? Para el servicio a Él. O sea, tenemos que entender que Dios permite al líder gozar una comunión con Él en el contexto del servicio. Es un privilegio que viene con la obra, pero no es simplemente para el bien del líder, es para que pueda servir mejor teniendo conciencia de la grandeza de Dios. Hermanos, les comparto algo. Cuando nosotros quedamos incomunicados, ¿no? Se cerró la iglesia, no había manera de comunicarnos más que una llamada, una grabación de 10 minutos, ¿no? Semanal. ¿Y saben qué, hermanos? Yo un día estaba reflexionando y me vino a la mente cuando Saúl fue elegido rey. Dice la Biblia que Dios fue el que puso a las personas que lo iban a ayudar a él como rey. Cuando vino eso a mi cabeza, entonces yo dije, Señor, voy a tener que orar, clamar, suplicar, ¿no? Para que veas a las personas para levantar la iglesia de Coique, para ponernos en marcha. Y nosotros, hermanos, no hemos durado ni una semana en poner en movimiento toda la congregación. Casi a los 2 meses nos comunicamos y esto fue rápido. Y gracias a Dios que la mayoría se mantiene hasta ahora. Hermanos, la comunión con Dios nos va a permitir que a veces el Señor nos muestre ciertas cosas. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 3 y 4. La visión que tuvo Pablo. 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 3 y 4. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y aquí en este contexto, la palabra paraíso también significa cielo, ¿no? Significa cielo. Estuve hablando una vez con unos testigos de Jehová y me dijo, sáqueme usted, me dice, si en la Biblia habla, dice cielo. Yo no sé por qué ustedes hablan del cielo. Y le dije, el paraíso significa cielo también, es la misma palabra para paraíso, para cielo, ¿no? Pero, claro, ellos tienen su punto de vista. Hermanos, la comunión íntima con Dios
Y honestamente le digo que yo estoy aprendiendo. Un curso acelerado desde que estamos ya vamos por el año, ¿no? Yo me he permitido aprender, ¿no? Cómo acercarme a él, la reverencia que debe haber. O sea, uno tiene que ser consciente de a quién se está dirigiendo. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿A quién nos estamos dirigiendo? El Señor no es nuestro amigo, nuestro papá, nuestro hermano, ¿no? No. Hay que ser consciente a quién nos estamos dirigiendo. Y a mí me da una pena cuando escucho, ¿no? Declara, decreta, ¿no? Como, Señor, pues, ¿cómo lo ven ellos, no? Pero, hermano, hay que tener conciencia a quién nos estamos dirigiendo. Versículos 9 a 11 nos dice, estando en la presencia de Dios. Vamos a leer los versículos 9, la presencia de Dios. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Hermanos, dice que al entrar en la presencia de Dios vieron al Dios de Israel, ¿no? Ahora, cuando habla de un embaldosado de zafiro, ¿no? Comparen usted con Apocalipsis 4:3, que también habla, ¿no? O sea, significa un pavimento, un piso de color azul. Hermanos, Deuteronomio 4:15 nos aclara en qué consistió esa visión. Vamos a Deuteronomio 4:15 para ver de qué se trataba este asunto. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. ¿Ah? Y Juan 1:18, el Evangelio de Juan 1:18 nos dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermanos, lo sorprendente fue que no murieron, más bien contemplaron a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque Él mismo había dicho que qué es lo que pasaba con aquellos. Pero es la gracia de Dios. Y nosotros también, hermanos, en nuestra comunión vamos a ver al Señor. Vamos a ver a través de ciertos actos que van a pasar, que vamos a pasar. Vamos a ver la mano de Dios. Pero acá dice que comieron y bebieron. ¿Por qué, hermano? Tener presente que en el contexto judío eso es sinónimo de tener comunión con alguien. En el contexto judío está bien. También de alegrarse en la presencia de Dios. Es algo que Él mandó al pueblo de Israel y ahí están las citas bíblicas, ¿no es cierto? Ahora, es un cuadro de la fiesta celestial con Cristo en la eternidad. Vayamos a Apocalipsis 19:9 para tener una idea, ¿no? Ya que estamos viviendo los tiempos finales, ¿no? Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a bodas. Hermanos, que Dios nos ayude, nos guíe y que nosotros nos esforcemos para ser valientes, mantenernos en la fe, si es que Él llega, pues nos iremos con Él si Él desciende, ¿no? Al encuentro, a ese encuentro a las nubes. Según algunos que estudian los últimos tiempos, cuando ellos hablan de generación, ¿no? Se están basándose en el Salmo 90, en que dice 70 u 80 años, ¿no? Según ellos se basa en eso para calcular el tiempo que dura una generación. Y es posible, ¿no? Dadas las situaciones que se están dando,
que el Señor está cerca, está muy cerca, que su misericordia nos mantenga, ¿no? Confiando y creyendo en Él. Pero la comunión más íntima la podemos ver del versículo 12 al 18. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí que Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviera asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. O sea, fíjese, de todo el pueblo de Israel, del sacerdote, ¿no? y de sus hijos de Aarón, el que disfrutó de comunión con Dios, una cercanía, fue Moisés. En el versículo 12 tenemos que entender que Dios es el que lo llama, lo invita. También el versículo 12 dice, hay que esperar. O sea, ¿qué nos enseña? Está bien, vamos a la presencia de Dios, oramos, pero tenemos que esperar el resultado, ¿no? También eso requiere la necesidad de alejarnos a veces de otros y de personas que no nos van a permitir hacer una búsqueda personal intensa del Señor, ¿no? También requiere hacer un esfuerzo, porque les voy a decir algo, hermanos. Nuestra naturaleza, nuestro cuerpo no quiere postrarse, quiere hacer las cosas rápidas, ¿no? Rápidas. Entonces uno tiene que buscar la ayuda de Dios, esforzarse para estar un tiempo, ¿no? Un tiempo orando y a veces estamos en esos momentos y nos vienen unas palabras que ya pues ahí sí exaltamos, bendecimos al Señor, ¿no? Pero eso es dejarnos guiar por el Espíritu Santo, ¿no? La manifestación de la gloria de Dios, envuelto en la gloria de Dios, versículo 18. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros tenemos ahora un mayor privilegio. ¿Por qué? Porque podemos conocer a Dios a través de Jesucristo. Y en 2 de Corintios 3:18 nos dice lo siguiente: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, la comunión con Dios es vital para nosotros. Yo siempre les voy a hacer recordar lo que dice Hechos 20:28, ¿no? Nosotros no estamos en el liderazgo porque lo hemos buscado, nos han recomendado o alguien nos ha, como dice, nos ha puesto o como embarados. No, la Biblia no dice así. Voy a hacerles recordar lo que dice Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. O sea, ese es el Espíritu de Dios el que nos ha puesto en esta tarea. Y nos dice que tengamos cuidado con nosotros mismos, ¿no?
y apacentemos a la iglesia, Señor, dice, la cual Él la ganó con su propia sangre. O sea, la iglesia no es nuestra. Y es por eso que debemos tener cuidado cuando servimos a Él. Y pregunto para terminar, ¿cómo anda nuestra comunión con Dios? ¿Nos preocupamos por desarrollarla? ¿Cómo anda nuestra comunión con Dios? ¿Que se puede desarrollarla? Sí. Sí. Pero eso va a requerir que nosotros querramos hacerlo. Hermanos, no les digo que la vida de liderazgo es fácil, porque eso sería mentirles. Pero sí lo que nos va a sostener, lo que nos va a mantener con el deseo de servir siempre al Señor, de agradarlo en todo, va a ser nuestra comunión con Él. Acuérdense usted lo que dice Juan 15:5, ¿no? Separados de mí nada podéis hacer. O sea que todos los días tenemos que buscarlo. Todos los días tenemos que presentarnos ante Él. Todos los días tenemos que presentar a nuestros hermanos, para que Dios obre en la vida de cada uno de acuerdo a sus propósitos y su voluntad. Eso, nosotros no podemos decirle al Señor, haz esto, haz lo otro. Solamente clamar, rogar, suplicar por la vida. Hay muchos hermanos, este virus, ¿no? Nos está afectando a muchos hermanos. Pero también entendemos que a muchos el Señor nos los está bendiciendo con sanidad. Y eso debe ser nuestro ruego. Todos los días debe ser nuestro ruego. Y sobre todo, hermanos, orar para que los hermanos que están pasando momentos difíciles, Dios los ayude a mantenerse firmes, creyendo y confiando en Él. Ayer yo les decía que hay enfermedades dolorosas, dolorosísimas, que a veces ya la morfina ni otra cosa los ayuda, les atenúa el dolor. ¿Y cómo decir a esa persona, ¿no?, que la gracia de Dios nomás lo puede sostener, para que no reniegue? Yo tengo un familiar que a mí me asombraba cuando yo llegué a la vida cristiana. Usted a él le hacía una pregunta y él no contestaba, abría su Biblia y le mostraba un versículo. Un hombre que la Biblia la manejaba y la sigue manejando, pero ¿no? Pero ¿saben qué pasó? Su hijo enfermó. Los médicos no lo pudieron curar. ¿Y saben qué hizo, hermano? Se fue a un curandero. Se fue a un curandero. Hay cosas que nos van a afectar, por eso nuestra oración debe ser de que Dios nos ayude a seguir, a pesar de toda la situación que nos toque pasar, que nos ayude a seguir confiando y creyendo en Él hasta el último día. Como dijo Pablo, ¿no? He peleado la buena batalla, ¿no? La buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Y que Dios nos ayude, hermano. Pero va a ser vital nuestra comunión con Dios. Ustedes se acuerdan que Pablo oró por el malestar que tenía, ¿no? Y la Biblia dice que lo hizo en 3 oportunidades hasta que el Señor le dijo: Señor es el Señor. Cuando Él habla, tenemos que someternos nada más. Hermanos, gracias por su tiempo, por su amor a Dios. Espero que, les pido que repasen, tienen ustedes el material. Mañana, ojalá, mañana voy a ver, la vez pasada les envié un tema, hombres de otra clase, ¿no? Hombres de otra clase, son temas que se los compartía. Miren, a mí me lo dieron cuando tenía 2 años de cristiano, 2 años, 3 años de cristiano. Y mucho me ayudó ese